Bueno, Juan Pablo y Diana, los invito para la sala porque tenemos invitado especial. Recordemos que estamos en temporada de reformas laboral, pensional, ¿qué más tenemos? De la salud. De la salud. Mejor dicho, estamos en la temporada de los análisis de las reformas para ver qué es lo que se va a estructurar en este gobierno del presidente Gustavo Petro con el objetivo entonces de poder tener esta reforma. Y estamos con John Reales, él es abogado y vamos a hablar de varios temas, reforma laboral, pensional, cuáles son los análisis y las percepciones que tienen los abogados de estas nuevas reformas. Abogado, un saludo muy especial. Hombre, un saludo muy especial a ustedes, gracias por la invitación y a toda la audiencia de Telemedellín. Es bueno tener tantas reformas a la vez, abogado. Necesarias, creemos que son necesarias. Por ejemplo, en el tema de la reforma laboral tenemos un código sustantivo del trabajo que data de 1950, que fue reformado en el 90 y tiene una reforma última que se hizo hacia el 2002. Entonces ya siempre ha pasado bastante tiempo y si es necesario actualizar la normatividad a todas las tendencias actuales. ¿Y reforma pensional también necesaria? También necesaria siempre y cuando se conserven ciertos derechos y no se vaya a ampliar, por ejemplo, el tema de la edad para acceder a la pensión de vejez. Pero ayer se dijo que la edad y la semana no se iban a modificar, que es lo más importante. Yo creo que ahí el tema es los beneficios, por ejemplo, con Colpensiones. Yo creo que ahí ya es donde se está haciendo el análisis. Los que lleguen a 3.800.000 van a cotizar con Colpensiones y de ahí en adelante, por ejemplo, fondos privados. Pero abogado, ese tema, por ejemplo, que acaba de mencionar Oscar, que tendría que estar en Colpensiones, es decir, es como casi que obligando a la persona que tiene que estar ahí, pero si la persona quiere estar en un fondo privado. Bueno, lo que pasa es que actualmente el sistema pensional contempla o está dividido en dos fondos. Está el fondo público, que es Colpensiones, lo que conocemos como Colpensiones, y están los fondos privados, donde hay diversos fondos pensionales. Lo que se establece, lo que se contempla en este proyecto de reforma pensional, es establecer como un sistema de pilares, así lo ha llamado el gobierno nacional, y lo que se indica es hasta cierto monto de los ingresos de las personas, por ejemplo, en el tema de los 3.800.000, que estas personas obligatoriamente, de manera necesaria, estén en el fondo público. De ese monto de ingresos en adelante sería facultativo quienes quieran estar o en el fondo público o en el fondo privado. Eso sí, pues que tiene muchos más beneficios en cierta medida para las personas que no tienen ingresos tan altos pertenecer a un fondo público. Ese siempre va a ser el punto de discusión o mejor de incertidumbre que tenemos todos, y es ¿qué hago? ¿Me quedo en el privado? ¿Me voy para el público? Tenemos derecho a una doble asesoría que incluso es legal. Sin embargo, con esta reforma laboral podríamos decir que el público tiene más ventajas, más garantías. Sí, claro, desde luego. ¿En qué sentido? Miren, en el tema, por ejemplo, de la tasación o al momento de hacer la liquidación de las pensiones, en el cumplimiento de los requisitos, porque en el fondo público estrictamente son 1.300 semanas y cumplir la edad, que en el caso de las mujeres son 57 años de edad, 62 años de edad en el caso de los hombres. En el fondo privado, los requisitos no son tan taxativamente en el tema de las semanas y la edad. Usted cumple las 1.300 semanas, pero sí tiene que acreditar un buen capital dentro de esa cuenta privada en el fondo privado para poder acceder a la pensión. Ahí está quizás una de las claves más importantes al momento de decidir qué fondo de pensiones voy a escoger, porque claro, el fondo privado pues también contempla otros beneficios como una garantía de pensión mínima o poder pensionarse anticipadamente al cumplimiento de la edad, siempre y cuando usted tenga unos buenos recursos en esa cuenta individual. Voy a ir mezclando las dos reformas, claro, porque la pensional y la laboral van muy de la mano, abogado, y quiero irme a la laboral porque es que ayer escuché un debate muy interesante donde se hablaba si en realidad la reforma, por ejemplo, laboral va a ser garantista para disminuir el desempleo o definitivamente ese no es el ítem mayor, sino es mejorarle las garantías a los que ya están laborando. ¿Cuál es ese análisis y por qué se ha generado este debate tan fuerte? El análisis que yo le he hecho a este proyecto de reforma laboral, que incluso se va a presentar el día de mañana por parte del gobierno nacional, esta reforma laboral estrictamente lo que brinda o lo que amplía es todo el margen de garantías para el trabajador. Es una reforma totalmente garantista para los trabajadores, pero que sí se va a dar una discusión con seguridad muy ardua al interior del Congreso de la República en cuanto a los beneficios que pueden tener los empleadores y finalmente cómo esta reforma laboral
va a afectar o va a tratar todo el tema de la generación de empleo. ¿Pero va a generar o no va a generar? Es como la discusión. ¿Cuál es, cómo ese análisis que hace? Porque es que ahí está sobre la mesa, Juan Pablo. Además, teniendo en cuenta una cosa, abogado, en Colombia más del 50% de las personas que están trabajando son informales. Es una situación muy alta y eso puede generar una mayor carga prestacional para las empresas, por tanto se puede resentir la creación de empleo en Colombia. Antes puede aumentar el desempleo. Claro, podría aumentar el desempleo, lo que se está argumentando desde los gremios, y también el tema de la informalidad. En esa parte tienen razón, porque mire, la reforma laboral tácitamente, como está protegiendo tanto los derechos de los trabajadores, que de hecho qué bueno que se protejan los derechos de los trabajadores, pero es importante también tener presente al empleador. Mire, la reforma contempla ciertas cargas que finalmente deben ser asumidas para el trabajador. Ahorita esta reforma propende por una estabilidad laboral, incluso ese es como el fin supremo de la reforma. Más allá de la generación de empleo, lo que evidencio en la reforma es que trabaja por esa estabilidad laboral. ¿En qué sentido? Ahorita la regla general, por ejemplo, va a ser los contratos a término indefinido. Incluso para poder despedir a un trabajador, ahorita el procedimiento va a ser un poco más engorroso. ¿En qué va a traducir pero eso? Eso no, qué pena, abogado. Tranquilo. ¿Eso no va a limitar las contrataciones? Exacto. Eso lo que va a desencadenar es una limitación en el tema contractual, o que el empleador pues la piense una o dos más veces para contratar a un trabajador, porque no solamente está el tema de los contratos a término indefinido o la dificultad que plantea la reforma laboral con los contratos, por ejemplo, a término fijo, los contratos de obra-labor, sino que también están las nuevas cargas que se imponen. Por ejemplo, contempla la reforma laboral que ahorita la jornada diurna va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Actualmente la tenemos de 6 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué le permite eso a los empleadores? Hombre, puedo cumplir o puedo trabajar con mayor tiempo, y la hora que se va a pagar pues no va a asumir un recargo. Ahorita sí queda a partir de las 6 de la tarde, comience de una vez a pagar un recargo para quienes trabajen a partir de esa hora, que es un recargo del 35%. Y en ese caso están hablando los empresarios, Juan Pablo y Diana, que se va a disminuir la productividad de las empresas, porque lo que iban a hacer es que a las 6 de la tarde, pues recordemos que muchas empresas trabajaban en varios turnos, pero aquí van a decir, no, a las 6 pues cerramos, porque es que nos va a generar un gasto extra ese tema de las horas a partir de las 6 de la tarde. Entonces hay que empezar como a hacer todos esos análisis en realidad, ¿a dónde apunta esta reforma laboral? Beneficios y de pronto no beneficios, porque es que hoy el debate está puesto sobre la mesa en esos sentidos. Sí, claro, mire, incluso uno de los beneficios que yo sí le veo a la reforma laboral, por ejemplo, es el tema de la ampliación de la licencia de paternidad, que tácitamente la licencia de paternidad se va a igualar con la licencia de maternidad. Ahorita los padres pues también van a tener 12 semanas de licencia de paternidad según lo que se contempla en la reforma laboral, pero esto se va a hacer de manera progresiva. Con la expedición de la reforma laboral, si se hace en este año, pues de manera inmediata tienen 5 semanas. En el año 2024, 8 semanas hasta llegar a las 12 semanas en el año 2025. Otro beneficio también es que contempla la flexibilidad, por ejemplo, para los trabajadores que tienen cierta calamidad doméstica, que tienen dificultades, por ejemplo, con el cuidado o atención de un hijo, de un familiar enfermo y demás. La ley contempla que en estos casos se les puede brindar a los trabajadores un horario totalmente flexible, y posteriormente a esa calamidad doméstica pues ya se establece como la compensación. Qué pena. Y uno de los temas que sí me parece totalmente importante es que contempla la reforma, dejando de un lado toda esta parte de la estabilidad que propende, toda esta parte de los contratos a término indefinido y la rigurosidad que va a haber ahora para terminarlos, es que esa reforma ahorita regula todo el tema de los trabajos en las plataformas digitales, tanto en plataformas digitales netamente como los trabajos en plataformas digitales para la entrega de productos, por ejemplo, con Rappi. Juan, ¿pero de qué manera? Y volviendo a la reforma pensional, Juan, usted ha recalcado lo del tema, que eso se ha calado muy bien y hay que decirlo, es el tema de las semanas para las mujeres que tengan hijos. ¿Ese sí ha sido como el punto más fuerte en esa reforma pensional o no? Sí, pues ya que tenemos aquí al experto, sería bueno es que usted nos cuente hasta el momento lo que ha visto
de la reforma pensional, ¿qué le llama la atención, qué le gusta del todo y qué le parece que puede llegar a ser preocupante, sumado ya a las preguntas de nuestra compañera Diana? Bueno, realmente a mí de lo que más me llama la atención es la posibilidad o esa dualidad con el tema del fondo pensional. ¿Sabe por qué? Porque actualmente existe una gran controversia precisamente con el tema de los traslados de fondos pensionales. Las personas, para poder trasladarse los fondos pensionales, lo pueden hacer hasta 10 años antes de alcanzar la edad mínima para acceder a la pensión, es decir, en el caso de las mujeres hasta los 47 años, en el caso de los hombres hasta los 52 años. ¿Qué ha pasado? Se ha dado todo un debate de manera jurisprudencial que a quienes le falten menos de los 10 años toca comenzar todo un proceso de demanda precisamente por lo que usted manifestaba, que no se les había dado la doble asesoría. ¿Y qué contempla esta reforma pensional que me parece muy favorable? El tema de los subsidios para las personas de adultos mayores, que el subsidio está tasado como en 200 y algo, no recuerdo el valor específico, pero es un gran beneficio que trae la reforma pensional para todos los ciudadanos. Pero no es incluso menor el valor a lo que nos veníamos acostumbrando más o menos de 500.000. Sí, claro, pero es que una cosa es la propuesta que se hace en sede de campaña, otra cosa es aterrizar a las realidades totalmente fiscales del país. No, mi inquietud iba con respecto a los contratos de prestación de servicios. ¿Cómo quedó reglamentado definitivamente este tema? Bueno, aquí en la reforma laboral se trae una limitación a los contratos de prestación de servicios. Tácitamente lo dice así la reforma. Lo que establece la reforma es que en las empresas privadas, incluso también en los temas públicos, no puede existir contratos de prestación de servicios para actividades que sean permanentes y que tengan que ver con el objeto misional, por ejemplo, de las entidades. Tácitamente el contrato de prestación de servicios, según la reforma que propone el gobierno nacional, va a ser para ciertos trabajos ocasionales o de momentos, pero que no sean de manera permanente en la empresa. Yo creo que ahí va a haber una discusión bastante álgida, porque no obstante, a pesar que la reforma laboral contempla esa limitación a los contratos de prestación de servicio, pues los contratos de prestación de servicio son unos contratos de naturaleza civil, que la legislación que le rige a esos contratos es la legislación civil, no la legislación laboral. Pero lo que veo con esa reforma es que han hecho o quieren dar mucho cumplimiento a ciertos fallos, a ciertas sentencias que han expedido las cortes del país. Bueno, abogado, pues muchas gracias. Reforma pensional, laboral, mañana se radican. Hay que estar pendientes de cómo va a ser esa discusión en el Congreso de la República, porque reforma salud, pensional, laboral, y yo creo que vendrán otras más. Estará la justicia también. La de la justicia también. Hay muchas, pues abogado, en cualquier momento volvemos con usted para seguir hablando ya una vez se presente esta reforma. Claro, sí. Y a ver, por supuesto que lo que se va a presentar es una cosa y lo que sale del Congreso es otra. Exacto. Porque hay muchas discusiones. Pues ya la salud tiene modificaciones sustanciales, por ejemplo, con los acuerdos entre los presidentes de los partidos y el presidente Gustavo Petro. Exactamente, con la reforma de la salud. Abogado, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, esperamos ver en una próxima oportunidad. Feliz día. Vamos con Juliana Montoya. Vámonos con Juliana, que sigue recorriendo las